Primera jornada científica académica, vacunas, hablando de inmunidad, organizada por VacuCentro, Centro de Vacunas para la ciudad de Ambato. El doctor Juan Carlos Salazar nos va a presentar el tema VIH, vacunación en VIH. Él es médico posgradista de medicina interna por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo en la ciudad de Guayaquil y realiza sus prácticas clínicas del posgrado en la clínica Guayaquil. Les dejo con el doctor. Bienvenido, Juan. Muy buenas noches con todos. De antemano, muchísimas gracias por la apertura que me da para poder hacer una exposición a través de esta plataforma virtual. Es para mí un agrado tener pues la gran responsabilidad de poder la gran responsabilidad de poder emitir una opinión acerca de la vacunación en cuanto al VIH. Vuelvo a repetir mis agradecimientos al VacuCentro, a los grandes profesionales que están inmersos en ellos, y pues comencemos sin más a explicar un poco sobre este tema. Siguiente. Bueno, entonces para tener en cuenta el virus del VIH, en consideración a la parte epidemiológica, en datos del 2018, consideramos que 38 millones de personas han sido infectadas y básicamente la mitad de ellas han sido diagnosticadas con la misma, ¿sí? Se considera que la forma de transmisión más frecuente es la vía sexual. En cuanto a la relación entre hombres o la heterosexual. Abierto un otro audio o otra página porque ya cerramos todas por acá y no sigue habiendo ese retorno. No sé si le puedes cerrar tal vez por ahí alguna página, algún link abierto donde se esté escuchando para que no haya ese retorno. Ok. Déjame ver. A ver. ¿Ahí se escucha? Ahí está mejor. Listo. Bueno, listo. Repitiendo un poquito, en la parte epidemiológica, a través de estadísticas dadas en el 2018, hay 38 millones de infectados a nivel mundial, de los cuales el 50% de los mismos han sido diagnosticados a través de las pruebas para VIH. Otras se han sospechado por los factores de riesgo. Por los factores de riesgo emitidos en cuanto a la actividad sexual prematura o en cuanto a la actividad sexual sin protección. Se considera, pues, por la manera de transmisión más frecuente la vía sexual, tanto hombres con hombres o la manera de heterosexual. En cuanto a la transmisión de madre a hijo, se considera la transmisión a través de verticalidad. Sí, es decir, desde la gestación, el periparto o a través de la lactancia materna.
teniendo en cuenta que adicionalmente el VIH es uno de los virus que causan una mayor inmunodepresión en el ser humano. Consideramos que la depleción de los linfocitos de ayudadores CD4 son lo primordial en el análisis para las medidas preventivas como lo son la vacunación. Podemos decir que a nivel de la parte pediátrica existe una hipergammaglobulinemia policlonal inespecífica. Que determina justamente la inmadurez del sistema inmune y la necesidad de una protección a través de vacunación cuando se contrae el virus del VIH. Tomemos en cuenta también de que la población de linfocitos CD4 normalmente tiene valores más altos en cuanto a la población pediátrica en relación a los adultos, que es justamente el tema en cuanto nos vamos a referir en la parte de medicina interna, ¿sí? Siguiente punto. Podemos considerar que hay mayor susceptibilidad en adquirir infecciones por el deterioro inmunológico y la probabilidad de que las patologías oportunistas puedan afectar la salud de las personas con paciente de VIH. Hay que tener en cuenta también que va a depender mucho la intensidad de la respuesta inmune para la prevención de ciertas enfermedades de tipo bacterianas y virales. Es importante de igual manera que se considere la administración de dosis de refuerzo, puesto que tenemos que tener en cuenta que el paciente que tiene VIH no va a responder adecuadamente como un paciente inmunocompetente debido a su depleción del linfocito CD4. Hay que tener en cuenta de igual manera que las vacunas inactivadas tienen un perfil de seguridad adecuado porque dentro de su preparación solamente tenemos que tener en cuenta que toman una porción proteínica del virus para poder responder ante una para poder responder ante una infección como lo es la infección por VIH. Si consideramos que dentro del esquema vacunatorio también existen vacunas con virus atenuados, estas se consideran estar contraindicadas sobre todo cuando los conteos del linfocito CD4 tienen menos de 200 células dentro de mililitro cúbico en los adultos o considerar que hay menos del 15% en consideración a la población pediátrica también. Siguiente punto. Aquí traigo a colación una tabla en la que tenemos, por un lado, pues, algunas de las vacunas más importantes, considerando la parte de las vacunas inactivadas, el sarampión, rubiola, parotitis, varicela, herpes zóster y fiebre amarilla, y el estado inmunológico de la población en consideración a síntomas leves, síntomas moderados o síntomas de tipo C que ya van a ser para el SIDA. Entonces, como podemos ver, cuando consideramos vacunas inactivadas, van a haber para los 3 estadios
totalmente factible la administración de la vacuna, no así en cuanto, por ejemplo, en el estadio C, en la manifestación del SIDA, para, por ejemplo, el virus, para fiebre amarilla, el varicela, herpes zóster, o el SRP que también está dentro normalmente del esquema vacunatorio en la población pediátrica y en la población de preadolescencia. Entonces, en las etapas inmunológicas consideramos el número 1 como podemos hacer la interpretación sin inmunosupresión. En la tipo 2 la inmunosupresión va a ser moderada y la tipo 3 va a ser inmunosupresión grave, en la que está totalmente contraindicada cualquier tipo de vacuna porque va a provocar más bien, según los estudios, aumento de la carga viral y la posibilidad de que se reactive el VIH con la manifestación de SIDA. Siguiente, por favor. Aquí tengo en consideración las vacunas dentro del esquema en cuanto a las madres que tienen hijos con infección de VIH y no infectados. Así, por ejemplo, lo que es la vacuna para la BCG, la primera dosis que se pone en el recién nacido, debemos tener en cuenta, por ejemplo, que los linfocitos CD4 deberían tener su proporción más del 35% o más de 1500 células, ¿no? En el caso de muy alto riesgo, habría que esperar hasta que haya una prueba de VIH negativa para no exacerbar la sintomatología. En cuanto a lo que es hepatitis B, consideramos que son 4 las dosis que deberían ser administradas. Por ejemplo, a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 meses, independientemente del peso de nacimiento, se nos manifiesta, pero eso sí, teniendo en cuenta de que no haya la presencia del antígeno Australia, el primer antígeno que se considera típico de la hepatitis B, y si hubiera el caso, administrar 12 horas antes del nacimiento en la gestación, y dar posteriormente dosis a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses con una vacuna hexavalente. En consideración a la vacuna inactivada con difteria, pertussis, tétanos y hemófilos influenza tipo B, se nos considera de igualmente el número de dosis son 4, 2, 4, 6 y 18 meses, al igual que la predecesora. Y, por ejemplo, lo ideal al administrarse de los 6 años, 11 meses como comienzo, y en la edad escolar desde el primero y el octavo año de básica. En cuanto a la vacuna neumocócica conjugada 13 valente, se considera pues la administración 2, 4, 6 y 12 meses con una dosis de 6 meses para lograr, como les decía, la inmunogenicidad. En cuanto a sarampión, rubiola y paperas, 2 dosis son las recomendadas al comienzo y a los 12 meses. Y se descarta en este caso la inmunosupresión, es decir, que el conteo de CD4 no sea de menos de 200 células por mililitro cúbico. En cuanto a hepatitis A, se considera una dosis a los 18 meses, teniendo en consideración, por ejemplo, como nos menciona aquí la parte chilena, que se pone como monodosis a los 18 meses. En consideración a la fiebre amarilla, se le coloca una dosis, se le puede hacer a partir de los 9 meses de vida, y esta es muy importante, por ejemplo, para personas que vayan a viajar a zonas de Sudamérica que son endémicas, en donde se produce justamente la infección con él.
En consideración al rotavirus, se pueden administrar tranquilamente 2 o 3 dosis, considerando que el esquema puede ser, puede darse una separación de 8 meses entre cada uno. Siguiente, por favor. En consideración a la parte pediátrica, hablar a breves rasgos, considerar nuevamente, recalcando que la población de linfocitos CD4 es mucho mayor en los adultos, pero pierde de efectividad porque no tiene esa inmunidad activa procedente de la madre al momento de la lactancia, por ejemplo. Entonces, es muy importante, sí, desde luego, la vacunación en esta población para evitar justamente la sintomatología de VIH. Siguiente, por favor. Entonces, en consideración a la población adolescente y de adulto, como les menciono aquí, la vacuna neumocócica conjugada 13 valente se considera una dosis que va desde 0 a 2 meses y teniendo en cuenta, según la normativa que me basé en una revista chilena para presentarles ahorita, es en cuanto a la vacuna polisacárida 23 valente que se podría dar también. La neumocócica polisacárida 23 valente también en 2 meses después a la última dosis de la conjugada podría administrarse y teniendo pues una dosis de refuerzo a los 5 años posteriores. En cuanto a la meningocócica, hay que tener en cuenta que sobre todo el meningococo, la Neisseria meningitidis, se coloniza muchísimo a nivel de lo que es el tracto anal y la mucosa nasofaringea. Por ello es que se perpetúa la sintomatología de la misma y por tanto importante de igual manera la vacunación para la prevención de su sintomatología. En cuanto a lo que es hepatitis B, pues recordarles que se le administra en el momento al mes y a los 6 meses, considerando que haya una cero negatividad, es decir, que no haya la presencia inicial del antígeno Australia en el cuerpo de la persona infectada con VIH. En cuanto a la hepatitis A, hay que considerar que el virus que la provoca, la transmisión de la misma es principalmente fecal, entonces se ve pues bastante frecuente, sobre todo en las relaciones de riesgo anales entre hombre-hombre o mujer-hombre. Y por tanto deben ser administradas de igual manera que la hepatitis B con cero negatividad. Hablando, por ejemplo, de lo que es varicela, herpes zóster, son vacunas que tienen virus atenuados y por ello es muy importante que el conteo de las células CD4 sean superiores a 200, incluso la literatura nos establece de 250 hasta 300 células para evitar de que haya una presentación de la misma infección sobre el cuerpo de la persona infectada. En cuanto, por ejemplo, a la fiebre amarilla, importante pues tener en cuenta que la población adulta menos de 65 años es la ideal que se coloque esta vacuna teniendo VIH, porque posterior a los 65 años se ve que la respuesta inmunogénica por la edad de la persona es mucho menor y por tanto la efectividad de la vacuna no va a ser para nada factible según los estudios.
Entonces, por ello es que el refuerzo que se da se lo administra a 10 años posteriores a la primera administración. Bueno, ante todo, esta exposición fue enmarcada justamente para poder emitir un criterio sobre la importancia de la vacunación como una medida preventiva, como ya se había mencionado en las charlas previas. Es muy importante tomar en cuenta que el VIH es una infección y una enfermedad que está enraizada mucho en la cultura latinoamericana y a nivel mundial, y que por ello es muy importante pues tratar de ver las medidas preventivas para no llegar a la sintomatología de SIDA, porque los costos a nivel del sistema de salud son bastante importantes, a la vez de que causa muchísimo ausentismo en la población económicamente activa. Y desde luego ha sido un gusto y un placer que se me haya permitido transmitir un poco de la literatura en cuanto a la información que tenemos actualizada para la prevención primaria por la vacunación, el VIH. Si tiene igualmente alguna duda, sería para mí un gusto que se me lo dijera para poderla contestar. Tenemos una pregunta en el chat. La pregunta es la siguiente. Acerca de la vacunación específicamente para VIH, ¿qué sabemos? Me parece que la pregunta va más encaminada a qué tan desarrollada está al momento la vacuna específicamente para VIH, no solo las vacunas coadyuvantes durante la infección del VIH. Claro, desde luego, tenemos que tomar en cuenta que en cuanto al paciente que tiene VIH, no va a ser diferente a una persona que sea inmunocompetente. Las vacunas deben ser administradas justamente porque hay que prevenir la presencia de infecciones oportunistas, sobre todo, por ejemplo, lo que es el sarcoma de Kaposi, lo que son infecciones virales por, por lo que es, por ejemplo, por influenza, gripe estacional. Entonces, solamente la respuesta inmune la respuesta inmune va a ser mucho menor, pero de efectividad necesariamente tiene que darse, porque si no, nos encontramos ante un peligro de que se den estas patologías. Sí, me parece muy claro lo que has expuesto. Hay ciertas vacunas que son muy útiles, sobre todo en el momento en que una persona tiene una infección por VIH, eh, y que deberían ser colocadas y deberían ser usadas. Eh, Tener en cuenta que el VIH es una enfermedad que está con nosotros desde la década de los 90 y que desde entonces se viene tratando de desarrollar una vacuna contra esta enfermedad. Sin embargo, hasta el momento no tenemos una vacuna específica. Se ha dicho que las vacunas para VIH están ya en fase de prueba en humanos, sería fase 3, fase 4, pero todavía no hay una vacuna específica. Mientras tanto, lo que debemos hacer es seguir usando los tratamientos que tenemos hasta el momento, inmunosupresores, terapia antirretroviral y, y obviamente coadyuvar con la vacunación, que es una forma de prevenir ciertas infecciones que pueden ser muy graves, sobre todo en un paciente con VIH, hasta que en un momento esperemos que en los próximos años tengamos una vacuna para el VIH. Bien, sin más preguntas, creo que por hoy vamos a culminar. Juan Carlos, agradecido inmensamente por tu participación, excelente charla. Un abrazo a la distancia y espero que esta no sea la última vez que podamos estar en contacto y en estas charlas y en estas capacitaciones. Bueno, unas palabras para despedirte, Juan. Muchísimas gracias, desde luego, Miguel, por tu apertura. Siempre gustoso de poder participar y
Claro, y recalcando desde luego tu aportación acerca de la terapia antirretroviral, es muy importante que en el paciente que tiene VIH, la aplicación de la misma nos ayudaría justamente para que se pueda evitar justamente la progresión hacia la respuesta, hacia la falta de respuesta inmunitaria. Así es, amigo. Así es. Muchas gracias entonces, Juan Carlos, por la Gracias. participación. Un abrazo a la distancia. Y por hoy vamos a culminar. Recordarles que estas charlas son organizadas por Bacu Centro. Bacu Centro es una farmacia de especialidades cuya misión es prever de vacunas de calidad y con un correcto manejo de la cadena de frío para la ciudad de Ambato y cuya visión es convertirse en el primer centro de vacunación privado de la ciudad. Acompáñennos el día de mañana con el cuarto y último día de esta primera jornada científica académica, Vacunas hablando de inmunidad, en el que veremos vacunas durante el embarazo y también veremos el tema de seguridad de las vacunas. Gracias por todo, un abrazo a todos los participantes y nos vemos el día de mañana.